Bueno, pues soy María López Palacín, en este caso gerente de las empresas de automoción del Grupo Familiar López Soriano. En nuestro caso, el emprendedor inicial fue mi abuelo. Luego sí que la familia ha seguido, porque de cuando él empezó la primera empresa en adelante, ahora mismo somos en torno a 50 empresas. Entonces, no hemos ido creando cada uno de nosotros una empresa, pero sí que hemos asumido lo que había de nuestro pasado. Mi formación, pues he estudiado empresariales, además he vivido en Alemania, hablo inglés y alemán, también soy profesora de música, aunque no tenga nada que ver con la empresa, y llevo 10 años ya en gerencia general. Para nosotros, y en este caso ya hablo para los miembros de la tercera generación, que es la mía, lo más motivante es poder seguir con lo que ha hecho o lo que ha estado haciendo hasta ahora nuestra familia. No todos los de la tercera generación estamos dentro de la empresa, y los que estamos no estamos todos en posición de dirección. Sí que hemos ido empezando pues con algún negocio nuevo, o empezando en otras áreas, en otras empresas o en otros sitios. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me fui a vivir a Alemania, estuve trabajando ahí para distintas empresas del mismo sector que el mío, aprendiendo el negocio, y luego ya pues cuando ya estaba formada, poder venir aquí a empezar una de las empresas nuevas de nuestra empresa. La diferencia con otros emprendedores, pues que a lo mejor ha sido la idea inicialmente suya y poner en marcha su negocio, lo nuestro ha sido una posición de familia, y en este caso se decidió que fuera yo la persona que estaba al frente de esa empresa. Empecé directamente con un negocio dedicado única y exclusivamente para General Motors, con 200 trabajadores a 3 turnos, con un sistema de trabajo nuevo, con lo cual el emprendimiento fue total y absoluto. Reto apasionante, hay que poner muchas ganas, mucha dedicación. Durante los primeros meses o los primeros años, desde luego, hay que olvidarse de todo lo demás, se vive y se está solo para la empresa, pero luego tiene sus recompensas. Es un reto de vida. Dificultades con las que nos tenemos que encontrar. Bueno, pues yo creo que para empezar tenemos una dificultad en general todo el mundo cuando empezamos con algo, da igual que sea a nivel particular, da igual que sea a nivel empresarial, que es la juventud. Generalmente la gente no te suele tomar muy en serio si eres muy joven. A mí me tocó entrar en una estructura muy formada como era General Motors siendo muy joven. Cuando empecé en estos negocios tenía 28 años. Además era mujer, lo cual también muchas veces en sectores tan masculinos como es el nuestro en general, aquí como proveedores de General Motors, pero el resto de negocios de nuestro grupo están todos dedicados en el sector del acero, con lo cual no hay mujeres en Europa que estén al frente de estos negocios, y eso era también un problema porque la gente no está habituada a enfrentarse o a sentarse o a tener niveles de discusión, y luego en los tiempos de ocio, una vez que has terminado un negocio, no están acostumbrados a tener pues una comida o un ambiente después relajado con mujeres. Era también una dificultad, y además pues el hecho de ser empresa familiar siempre está la duda, o la gente siempre te juzga más por el hecho de que eres el hijo de, y no por tus habilidades o por lo que tú puedas hacer o hayas demostrado anteriormente. Entonces tienes que enfrentarte a 3 dificultades. Una vez que pasa el tiempo ya no hay problemas, todo el mundo ya se olvida de que eres mujer, se olvida de que eres joven y se olvida de que eres hijo de. Lo que tienes que hacer es aprovechar la oportunidad, estar ahí, luchar por lo tuyo, no caerte, no desanimarte, y llegará un momento que ya todo el mundo se habitúa a que estés tú y que seas tú el que está al frente, no hay problema. Para empezar un nuevo negocio, lo primero que hay que hacer es creer en él. Si crees en él y de verdad piensas que lo vas a poder hacer y tienes gente a tu alrededor que te apoya, tienes ya una parte muy importante ganada. Sobre todo, luego necesitas, además de creer, poder demostrar que es rentable y que es viable, lo cual no significa que vaya a serlo, pero sí que por lo menos tienes esos incentivos. Yo me basaría sobre todo en estudios que puedan hacer agentes externos, como pueden ser las cámaras de comercio, como pueden ser las asociaciones de jóvenes empresarios, para que ayuden en el primer momento a hacer un business plan y a ver que realmente puede ser rentable ese negocio. Cuando ya tienes el sí de alguna organización externa y ya tienes el apoyo, aprovechar a empezar a funcionar. Hay que ir de la mano de alguien a los bancos, porque si no, no te va a dar dinero, no te van a dar un crédito para poder empezar. No avalar con nada particular, ni con nada de ningún familiar, ni con pisos, ni con nada, porque tienes muchísimo riesgo de que luego te puedas quedar en la calle, y una cosa es el negocio, otra cosa es la vida privada. Entonces, intentar conseguir de manos de organismos que te ayuden con el business plan inicial y que te ayuden a conseguir un crédito en el que no tengas que poner en riesgo tu vida particular.
iniciar, coger muchísimas ganas, descansar mucho antes porque va a ser muy duro el ponerse en marcha y el empezar el negocio, y una vez que lo tengamos claro, lanzarse a ello. Normalmente es verdad que hay una regla que se cumple, todo necesita 80% de planificación y 20% de puesta en marcha. La planificación tiene, aunque se tarde un poquito más, tiene que estar perfecta, tiene que estar todo pensado y todo previsto, para luego poder ser muy rápido a la hora de tomar de decisiones o cuando haya alguna dificultad poder enfrentarse a ella. Y eso desde luego hay que contar con la gente que tiene experiencia y hay organismos que pueden echar una buena mano. La verdad es que hoy en día es fundamental. En un país, por ejemplo, como España, con un porcentaje tan alto de paro y sobre todo de paro femenino, hoy en día si las mujeres están obteniendo trabajo es gracias a la emprendeduría femenina. No hay otra salida por el momento. Además ha sido algo que, claro, está alcanzando unas cotas muy importantes porque hasta ahora tampoco había habido muchas. Las mujeres normalmente no teníamos más miedo para lanzarnos a hacer algo, y ese segundo papel en el hogar que hoy por hoy en sociedades como la nuestra, como la española, sigue siendo todavía muy importante, pues muchas veces echaba de menos, no solamente para emprender, sino para alcanzar también puestos directivos o niveles de dirección que te implican pues viajar, comer, cenar, estar mucho tiempo fuera de casa en horarios no siempre muy cómodos para la familia. Pero bueno, al final el tiempo y las obligaciones y las necesidades que hay ahora es lo que están llevando, y si no hacemos emprendeduría femenina y si las mujeres no empezamos a salir fuera y a poner en marcha ese talento que tenemos, no lo van a hacer los demás por nosotros. Así que hay que animarse y si tienes una idea, probar, y sobre todo si se fracasa no pasa nada, estudiar bien por qué ha venido el fracaso, saber qué es lo que ha fallado, si ha sido la idea, si ha sido el plan, si ha sido el momento, y de eso aprender y seguir adelante, que para el próximo proyecto ya sabemos lo que no tenemos que hacer, ya tenemos algo ganado.